Hoy estoy en San Sebastián en la gala de los Premios Nacionales de Creatividad. Aquí nos reunimos una vez al año todos los creativos del país para premiar los mejores trabajos del año. Y no puede haber un escenario mejor que este para hacerlo. Pero, ¿qué es la creatividad? ¿Puede la tecnología ser creativa? ¿Hacia dónde nos conduce la inteligencia artificial si lo hace todo por nosotros? Vamos a repensarlo todo con alguien que lleva muchos años investigando todo esto. Disfrutad de esta entrevista, porque ella es única. ¿Qué es para ti la creatividad? Porque claro, estamos en esta gala, o sea que es una pregunta que yo creo que tiene que ser. La creatividad para mí, te diría que es una palabra vital, de esas palabras que definen mi vida, no solamente mi trabajo, sino mi vida, porque desde que era pequeña encontré que ahí se la bálgica a cosas que a mí me interesaban, pero que, que no tenían palabra. O sea, fue la palabra que logró integrar el gusto por escribir, el gusto por la poesía, el gusto por la creación, el gusto por la tecnología, el gusto por la imagen, esa pasión por crear símbolo, por crear artefacto que desde niña a mí me ha motivado y que incluso me ha generado multitud de conflictos y contradicciones a la hora de elegir titulaciones. Yo comencé a estudiar telecomunicaciones al mismo tiempo que Bellas Artes, imagínate. ¿Qué contraste? Pero ese contraste también responde para mí que es creatividad, porque yo pensé que había creatividad en la tecnología y pensé que había creatividad en Bellas Artes y curiosamente ninguna de las dos la encontré. La encontré en la antropología y en la filosofía y en la literatura. Sí, que fíjate que ingeniería viene de ingenio y sin embargo muchas veces es como que son demasiado técnicos, como que esta creatividad Sí, cuesta encontrarla. estaba limitada, pero incluso en Bellas Artes, que es unos estudios que consideramos muy vinculados con la creatividad, y de pronto en el contexto en el que yo estudié me encontré con algo muy canónico, muy apoyado en modelos, muy apoyado en unas formas de crear que te convertían en un fantástico artista del siglo XIX, pero no te daban herramientas para habitar la complejidad de finales del XX o de principios del XXI. Entonces, para mí, yo ahí comencé con acercándome a algo que todavía no sabía definir, y después dediqué 4 años de mi vida a un máster de creatividad en el que conseguí hacer multitud de definiciones. O sea, incluso después dedicarme a impartir clases de creatividad durante varios años en la universidad, bien expresamente sobre creatividad o transversalizadas, y siempre comenzaba hablando hablando de cómo la creatividad no es una única cosa, ¿no? Como la creatividad es ese concepto polisémico que nos permite enfrentarla y abordarla de muchas maneras. Pero a mí me ha ayudado mucho también ese concepto también que meto en el bolsillo de creatividad, de que allí donde hay originalidad y sentido, hay creatividad. Porque muchas personas que manejan la creatividad pensando, por ejemplo, hacer algo excéntrico, igualando que eso excéntrico es creativo, dar la charla encima de la mesa o boca abajo, es excéntrico, pero ¿qué sentido, qué valor puede tener? Esa dificultad que hila lo original con el sentido, para mí es una definición posible de creatividad, y en tanto es parte personal de mi vida, te diría que es un concepto dinámico, con conflictos, por cómo es apropiada por mundos incluso que yo también en mi trabajo critico, y cómo es ese asidero donde a veces nos agarramos, pero va cambiando, y ese dinamismo me gusta. Has hablado de tecnología. Estamos ahora, ha venido la inteligencia artificial como un huracán, nos rodea en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Qué crees que va a cambiar ahora a nivel inmediato y luego específicamente teniendo en cuenta cómo va a impactar a la creatividad? La inteligencia artificial, y especialmente las inteligencias artificiales generativas, ya están causando cambios importantes en el contexto creativo. Y lo curioso es que han empezado por el contexto creativo y no por aquellos otros contextos en los que las necesitamos y las habríamos agradecido. O sea, que no sé en qué momento aceptamos que la inteligencia artificial podía escribir poemas y hacer creaciones visuales increíbles y no ayudarnos en los trabajos tediosos. Para mí esto sigue siendo algo doloroso, y creo que
que habla de unas prioridades que a mí me parecen inquietantes, porque creo que se está primando el evidenciar qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial sin atender qué es lo que necesitamos los humanos que hagan por vosotros. Porque cierto que en el ámbito creativo va a haber mucha pérdida de trabajadores creativos, trabajadores que se dedican a la ilustración, a la traducción, al trabajo de documentación. Hay muchos trabajos que van a hacer directamente las inteligencias artificiales, pero diría que además nos va a obligar a trabajar de otras maneras, porque quien piense que una inteligencia artificial generativa que crea imagen o que crea texto simplemente responde a nuestra pregunta y como por arte de magia tenemos una imagen, hará un mal uso de las inteligencias artificiales, y creo que esto está pasando. Muchas personas que se valen de, pregunto por ejemplo, cómo crear una ilustración sobre mujer y tecnología, con pocas palabras. Lo primero que te responde o que te ofrece es lo más estereotipado. Claro. O sea, lo que corresponde a lo que las bases de datos, a lo que la mayoría de datos recogidos indican, pero poca innovación, poca originalidad y poca propuesta creativa va a haber. ¿Crees que entonces se va a notar ahora más la creatividad humana frente a esta creatividad tecnológica? No del todo, porque la creatividad humana, yo creo que independientemente de las inteligencias artificiales seguirá trabajando, pero es verdad que con ritmos distintos, y sin embargo con las inteligencias artificiales habrá una gran diferencia entre quién la emplea de cualquier manera, es decir, de una forma precaria y rápida, que nos vamos a encontrar que la producción que generan es de sucedáneos de lo mismo, muy efectistas quizá, pero sucedáneos de lo mismo, y sin embargo aquí yo creo que entra en escena la exigencia del prompt, el prompt y de las instrucciones que nosotros damos a la tecnología son claves y nos obligan a una interlocución distinta con la máquina que hace indispensable el trabajo humano. O sea, el trabajo humano de qué quiero decir y qué matices, bajo qué enfoques, bajo qué estilos o rompiendo qué estilos. Todo lo que seamos capaces de comunicar y de verbalizar en esas instrucciones que damos no como una primera parte, pero que seguimos dando hasta crear una obra que merezca la pena. Ahí sí vamos a poder crear buenos resultados y el trabajo humano seguirá siendo absolutamente importante. Pero creo que va a ser dañino cuando se limite a ese uso de simplemente de preguntas rápidas a las que se responde con... O sea, el lenguaje, curiosamente, apoyados en la tecnología, pero va a ser más importante que nunca para entendernos con esa tecnología. Incluso para quienes trabajan con imágenes, estudiantes míos que se han preparado en la creación de imágenes, ahora ven que lo que tienen que cuidar más es el lenguaje, es el texto con el que se dirigen a la máquina. ¿Y cómo crees que va a afectar todo esto en el futuro en la educación? Hablando de estudiantes. Pienso que ahora estamos en esa transición que llevamos ya varios años hacia lo digital. Pasamos un momento descerebrado o impulsivo, diría, más que descerebrado, impulsivo, en el que caímos en los brazos de la tecnología pensando que era buena per se y que daba igual lo que hiciéramos, que aquello era positivo. Y esa caída irracional, no demasiado pensada, nos ha generado adicciones, nos ha generado que seamos menos creativos, que seamos más espectadores que productores, y nos ha privado de los fundamentales tiempos vacíos para pensar, jugar, imaginar y para relacionarnos con los otros. Y curiosamente ahora hemos salido rebotados. Ahora pasamos como si osciláramos de un amor a la tecnología a un rechazo a la tecnología en la educación que ahora no queremos que estén en nuestras aulas. Yo considero que hay que integrar la tecnología en nuestra vida, pero claramente no era buena la manera en la que convivíamos con las tecnologías, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría no ya de esos artefactos, sino la mayoría de aplicaciones que se habían normalizado en nuestra vida
venían con las afrontábamos como si fueran neutrales, como si fueran imparciales. Olvidábamos que son creaciones de empresas que tienen unos intereses monetarios muy legítimos, pero monetarios y que habían que sin embargo nosotros no teníamos en cuenta y consideramos que aquellos espacios donde habitábamos y donde muchos se han hecho verdaderamente adictos eran un espejismo de espacio público. Y esto ha traído muchas consecuencias yo creo que a la salud mental y a la forma de relacionarnos. Por tanto, la educación está en pleno proceso de repensar cómo relacionarse con las tecnologías, pero en un momento de revalorización de la materialidad creativa, en el encuentro físico, en el encuentro creativo, con los artefactos. Bueno, solo hay que pensar en cómo hasta los gurús de las tecnológicas llevan a sus hijos a colegios en Silicon Valley en los que durante los primeros años, yo creo que hasta que son adolescentes, en muchas de esas escuelas prohíben la tecnología. Si ellos no lo quieren, no las quieren para sus hijos, pues es sospechoso que las quieran para la sociedad. Y una pregunta, si en un futuro no muy lejano estas tecnologías nos van a quitar muchas de las cosas que hacemos y en muchos sentidos nos van a completar lo que somos, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Te escucho casi esta pregunta animaría aún, tengo que pensar violentamente y por tanto te remito a que podamos hablarlo más adelante. Pero si te he entendido bien y si nos van a complementar, o sea, van a hacer parte de nuestro trabajo y nos van a complementar, vaya, sí, te contesto. Espero que no nos quede el trabajo burocrático y espero que no nos quede el trabajo mecánico y el trabajo farragoso, el trabajo de ocuparnos de los detritus, de los cuidados, ese trabajo en el que necesitamos que nos ayuden. Y la tecnología prometió que no, muchos en la tecnología prometieron que nos iba a ayudar. Yo pienso que ahí tiene que estar, que ahí necesitamos que nos ayude. Y por supuesto, siempre estará en nosotros decidir hasta qué punto queremos que nos ayude o si no queremos utilizarlas. A mí, por ejemplo, me duele muchísimo cuando veo lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer a nivel poético. Pero no me va a quitar mi disfrute al crear. Y no me va a quitar el disfrute a sentir que mis creaciones pueden ser mejores. Porque esa carga Pero sobre todo son únicas. son únicas, claro. Pero también hay una carga de honestidad y de empatía con el mundo que claramente la máquina por sí sola no la tiene, necesita estar programada. En todo caso, si se compara una creación de una humana como yo, una creación de la máquina, tendríamos que compararla con qué otro humano la está programando, con lo cual siempre es una relación simbiótica, pero siempre nos tiene que quedar la creatividad es intrínsecamente humana. Y yo creo que estamos en un momento donde la gente se está centrando casi más en parecer que en ser. Entonces, la tecnología, bueno, yo creo que puede afectar bastante a esto, pero la sociedad, como tú la ves, ¿crees que esto tiene retorno o que cada vez vamos a centrarnos más en parecer que en ser y se va a diluir un poquito el sentido del ser humano? Tiene que tenerlo porque... Me estoy poniendo muy profundo, pero... No. De hecho, es una de las reflexiones que a mí, en mis últimos libros, esta reflexión de cómo el mundo se orienta más al parecer y no al ser, es algo que caracteriza la época y es algo que las tecnologías están promoviendo. El parecer es más rápido, el parecer no necesita un contexto, el parecer es la primera impresión, es lo que mejor tolera la velocidad propia del mundo contemporáneo y el exceso de propuestas que encontramos. Entonces, apenas podemos dedicarnos unos minutos a comprender si aquello es o no, sino parece o no, verdad, parece o no tal, ese parecer predomina. Y es tan terrorífico que está convirtiendo el mundo en espectáculo. Y a mí me parece atroz,
porque esa normalización de que el mundo se haga espectáculo y que por tanto primen esas lógicas apoyadas en el parecer, ponen en cuestión la verdad, ponen en cuestión el valor de la ciencia, el valor en el que se sustenta también la sanidad, los derechos sociales, los derechos públicos, todo eso se sostiene sobre principios que tienen que ver no ya con el parecer. A mí no me gustaría que me operaran con una máquina que parece buena, me gustaría que me operaran con una máquina que fuera buena. O sea, ese parecer nos vale para eso, para la impostura, pero en mundo contemporáneo no puede sentir un hartazgo mayor de impostura. Bueno, y ya para terminar, última pregunta. ¿Un deseo? Un deseo, desespectacularizar el mundo. Sí, desespectacularizar el mundo, dejar de Naturalizarlo. cambiar el mundo para recuperar los contextos de verdad, los contextos de la ciencia, los contextos en los que los sujetos dejan de sentirse productos. Creo que el momento en el que las redes legitimaron que cada uno era su marca y que cada uno se podía vender a sí mismo y que esto era como el propósito vital de muchas personas y tristemente de muchos adolescentes, creo que algo en lo humano se torció, porque ningún humano puede vivir sometido al escrutinio público permanentemente, y porque esto además genera un ensimismamiento en uno mismo y perder de vista lo social, lo que nos comunica con los otros y lo que nos ayuda a implicarnos en la sociedad. Pues un placer, una gozada placer. tenerte y nos vemos el año que viene, si Dios quiere, otra vez aquí. Y que ese deseo que has pedido se cumpla. Vale. Estaría muy bien naturalizarnos otra vez. Vamos por ello. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Has estado a gusto? Sí, mucho. Guay.